Gracias, Señor. Como dice tu alabanza, digno eres tú, Señor. Amado Redentor, Señor, Rey de Reyes, Señor, Rey de los cielos, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Padre, venimos hoy, Señor, con corazones humildes delante de tu altar, Señor, confiados que ahora tenemos acceso ante el trono de tu gracia a través de la sangre de tu Hijo, Señor, que fue derramada en la cruz por nosotros. Gracias por ese regalo de salvación, ese regalo de vida eterna del cual ahora gozamos, Señor. Gracias por tu misericordia, porque no descargaste tu santa justicia sobre nosotros, sino que nos diste gracia, Señor, y amor en abundancia. Te amamos, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu palabra sea bendecida, que tu nombre sea exaltado, Señor. Que uses a tus siervos, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y que, Padre, sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando los corazones, renovando las mentes, Señor, trayendo claridad y entendimiento, Señor, para el mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Padre, que salgamos transformados de este lugar, que no volvamos igual a nuestras casas, Señor, pero que volvamos con un deseo de conocerte más, de enamorarnos más de ti, Señor. De entender, Señor, que solo en ti, Señor, tenemos salvación y vida eterna, Señor, que tú eres digno de toda nuestra alabanza y nuestra exaltación, de toda la gloria, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Pueden saludarse, amados. Te bendiga, hermana. Gracias, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pensé que solo mi esposa y yo nos íbamos a sentar hoy en el santuario porque está ocurriendo la final de la Copa Mundial. Dije, mi hija, creo que vamos a tener un servicio solo de los dos esta mañana. Y le digo, y si no, pues ponemos el juego mientras predicamos a la misma vez. Pero mire cómo es el Señor. Han dispuesto su corazón y se han perdido la Copa Mundial esta mañana. Valientes cristianos, amén. Amén. Y luego la Copa Mundial, amén. Gloria a Dios. No se preocupen, los vamos a sacar temprano para que la vayan a ver. A las 2 de la tarde. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Seguimos en el Evangelio de Juan y creo que aprendimos la semana pasada de que Cristo está en sus últimas horas. Está en la cena, en la última cena con sus discípulos y se ha tomado 4 capítulos, Juan, para darnos esa conversación personal que Cristo tiene con sus discípulos. ¿Recuerdan la semana pasada? Los discípulos están confundidos. El Señor les está hablando les está hablando en proverbios, les está hablando de forma con alegorías, les está hablando, ¿verdad? Con símbolos, con lenguaje figurado, como Él le llama. Y los discípulos están confundidos y le dicen, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿Sí recuerda? Que todos nos quedamos, ¿qué dijo? ¿Verdad? Por la forma como Él estaba comunicándose con sus discípulos. Llegamos a la culminación del capítulo 16, del versículo 25 al 33. Encontramos que Jesús deja de hablar en lenguaje figurado y empieza a hablarles más directamente. Continuamos la conversación de la semana pasada. Desde el versículo 19 Jesús les responde a sus preguntas, a la confusión con la que ellos se acercan a Cristo Jesús. Y el Señor del versículo 19 comienza a hablarles, ¿verdad?, de forma alegórica, pero llega al versículo 25 y para de hablarles de forma alegórica y empieza a hablarles de forma más directa, de forma más clara. Y del versículo 25 al 33 son las últimas instrucciones de Cristo Jesús, dejándoles saber a sus discípulos, a su grupo personal, al grupo íntimo con el que Él había estado, de que la hora ha llegado y que ahora van a empezar a vivir las pruebas, que su fe será probada.
pero termina no con el sufrimiento de que Él va a sufrir o el sufrimiento que los discípulos van a enfrentar. Termina diciendo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. La victoria ya había sido ganada. Amén. So, qué hermoso. Así que vaya ahí conmigo a Juan capítulo 16, versículo 25. Y vamos a leer del 25 al 33. Y luego lo vamos a desglosar uno a la vez. Mire cómo comienza. Dice, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué preciosa forma de terminar el capítulo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el mensaje de esta mañana es eso, ¿verdad? La paz de Cristo en medio de las pruebas. La paz que Jesús ofrece en medio de la aflicción, de la tribulación, en medio de cuando estamos siendo presionados por las pruebas. La paz de Cristo nos da la calma, la tranquilidad para poder soportar el dolor mientras la atravesamos. El hermano estaba hablando hace unos minutos de que tenemos grupos de oración donde constantemente se están poniendo peticiones de oración. Y déjame decirte, hermano, no hay más glorioso, más hermoso ver una iglesia unida en oración por el dolor, por la aflicción que está pasando nuestro hermano. No hay nada más precioso que eso. Y algo que bendice mi corazón es ver que en cuanto alguien pone una petición, todos comienzan a participar. No sé tú, pero en cuanto yo veo el mensaje venir y tengo la oportunidad, en ese mismo momento tomo el tiempo para orar. Porque el día se llena con problemas, con la rutina. Y si no tomamos ese tiempo para orar por nuestro hermano, se nos puede olvidar. Y a veces es necesario. No tienes que recordar cada oración, pero tienes que tomarte el tiempo, 1 o 2 minutos, para ponerlo delante del trono de la gracia de Dios y orar, ¿verdad?, por este hermano que está pasando por esta aflicción. El Señor dice que Él nos da esa paz. Comienza en el versículo 25 diciendo, estas cosas les he hablado. ¿Qué cosas? Las cosas que les ha estado hablando desde el capítulo 13, no solamente el capítulo 16, las cosas que les ha estado hablando desde el versículo 19 hasta el 24. Les dice, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo, ¿verdad?, cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hasta este momento les ha estado hablando de forma con ilustraciones. ¿Recuerdan la semana pasada cómo Él usó la mujer en dolor de parto para explicar el gozo después del sufrimiento? Dice, ya no les hablaré más de esta forma, les hablaré directamente, más claramente. Dice, les hablaré más claramente del Padre. ¿De qué está hablando el Señor? Que ya no vendrá el tiempo en que Él no estará aclarándoles constantemente las preguntas que ellos hacen, porque ya no estará físicamente con ellos. ¿De qué está hablando entonces Cristo en este momento? Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de que después de que Él parta, desde el capítulo 14 ha estado hablando esto, el Espíritu Santo es el que nos revelará al Padre más claramente. Es el Espíritu Santo el que renueva nuestra mente, nos deja ver con claridad a la luz de las Escrituras quién es Dios, quién es Jesús. De eso es lo que está hablando. Él está diciendo, en unas cuantas horas partiré, pero no quedarán solos. Está hablando de que en unos momentos Él será arrestado, crucificado, y después ascenderá al cielo, pero dice, no quedará solo.
llegará el momento en que todo hará sentido cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti. Y está hablando del capítulo 2 en Hechos. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto y comienza a habitar en el cristiano, en el creyente. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y creo que muchas veces olvidamos esto por un momento. Olvidamos que el Dios eterno, el infinito, el poderoso, el Dios glorioso, tomó habitación en ti y en mí. Poderlo poner en contexto y entender quién es el que habita en nosotros. Amén. Él está diciendo, ya no voy a poderles aclarar sus preguntas. ¿Recuerdan esa historia que les conté la semana pasada? De cuando los dos testigos, después de que Cristo fue crucificado, van camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Y el Señor les da una cátedra, les da un seminario compactado desde el Antiguo Testamento hasta su llegada. Y estaban aún ellos confundidos de todo lo que estaban escuchando. Y nos dice en el versículo 45 que Cristo les abre el entendimiento para que pudieran comprender lo que Él les estaba explicando a través de las Escrituras. Él estaba leyéndoles el Antiguo Testamento y dice que Cristo fue el que le abrió el entendimiento a estos dos testigos para que pudieran entender o comprender las Escrituras. ¿Qué pasa cuando Cristo ya no está alrededor? ¿Quién es el que abre nuestro entendimiento? ¿Quién es el que nos ilumina nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios? Amén. Después de la ascensión es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos recuerda, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. Por eso nos dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él dice que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si es la obra del Espíritu Santo, Él es el que quita el velo para que Cristo y Dios Padre sean revelados con claridad. Hermanos, es el Espíritu Santo que hace que la Biblia deje de ser simplemente un libro lleno de información y se convierta en revelación. Déjame repetir esta parte para que pueda caer en tierra fértil, ¿ok? Es el Espíritu Santo que convierte este papel, esas letras, en revelación misma de Dios. Podemos tomar esa Biblia, llenar nuestra mente de conocimiento y no recibir revelación de Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en leer la Biblia por simplemente leerla a recibir la revelación de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela su perfecta voluntad. Usted puede leer la Biblia una y otra vez, pero si el Espíritu Santo no está habitando en usted y le está revelando la perfecta voluntad de Dios, simplemente se está llenando de conocimiento y no se está llenando del poder del Espíritu Santo. Esa claridad prometida que ofrece Cristo en el versículo 25 no depende del conocimiento intelectual que usted y yo podamos obtener, depende de la obra del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 26-27 que ahora Él les revela el corazón del Padre. Mira lo que dice ahí, capítulo 16 de Juan, versículo 26 y 27. Continuemos en la lectura. Dice, en ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que ya no rogará por nosotros delante del Padre? Eso parece lo que dice, ¿no? Dice, en ese día, ¿en cuál día? En el día en que el Espíritu Santo descienda y habite sobre el creyente. Dice, yo no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Esto no significa que Jesús ya no está intercediendo por nosotros delante del Padre. La primera carta de Juan nos dice allá, capítulo 1, versículo 9, que Él intercede día y noche por ti y por mí. ¿Qué está entonces diciendo? Significa esto que el creyente ya tiene acceso directo al Padre. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. ¿Qué está diciendo? Que ahora tenemos directo acceso al trono de Dios a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esto sigue la misma línea de enseñanza que estábamos estudiando la semana pasada. Sigue en el mismo patrón, sigue la misma enseñanza.
Aquí Jesús les está diciendo que Él no es un obstáculo, que Él ya no está en medio, ¿verdad? Él simplemente es el camino para que podamos llegar hasta el trono de Dios Padre. Y dice, no es que sea un obstáculo entre el creyente y Dios Padre, ahora Él es el camino. Me gusta cómo lo pone el autor de Hebreos ahí, capítulo 10, versículo 19 al 22, mira cómo lo dice, hablando de este camino que abrió Cristo, de este acceso que abrió delante del trono de Dios. Dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Te está hablando a ti y a mí, mi amado. Por su muerte, dice, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿Recuerdas la cortina que se partió a la mitad cuando Cristo expiró en la cruz? Está hablando de esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde solamente el sacerdote podía entrar. Dice, ahora todos tenemos acceso, dice el versículo 20 de Hebreos 10. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia, culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Qué más claro? Amén. Tú y yo tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo. A través de Cristo. Me gusta como Pablo lo pone en Efesios capítulo 2 versículos 4 al 7. Mira lo que dice, 18, perdón. Capítulo 2 versículo 18. Mira lo que dice Pablo ahí. Hablando de este acceso que tenemos al Padre a través de Cristo. Dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. ¿En qué? Eso es el Espíritu, amén, que nos permite ese acceso directo al Padre a través de la obra de Jesucristo. Pero dice que Él ya no tiene que hablar por nosotros porque el Padre nos ama, porque nosotros le hemos amado a Él y creído en Él. ¿De qué está hablando entonces Cristo? Que el amor de Dios, aparte de haber sido demostrado a través de su Hijo en la cruz del Calvario, dice que ahora está entrelazado entre su Hijo y el creyente. Déjame repetir esto otra vez. El gran amor de Dios ahora está unido a su Hijo y a ti y a mí. Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, que está entrelazado entre su Hijo y el creyente. O sea que tú y yo vamos unidos a Cristo delante de Dios. Amén. Donde Cristo es sentado, dice la palabra de Dios, tú y yo vamos representados con Él. Amén. Mira lo que dice Efesios 2, 4 al 7 hablando de esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Escucha, el gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene entre paréntesis aquí, por gracias ustedes han sido salvados. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que con Él estamos unidos y con Él hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese amor entrelazado entre el Padre y el Hijo nos conecta a nosotros al Padre. Pero sigue diciendo ahí, capítulo 16, versículo 28, mira lo que le sigue diciendo. Ahora Cristo no solamente les dice que el Padre los ama, pero ahora les dice que Él va a volver de donde Él vino. Vuelve a declarar su deidad delante de ellos, vuelve a hablar de su divinidad, de que Él es Dios. Y el versículo 28 les dice, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo al mundo y voy al Padre. ¿De qué está hablando el Señor? En resumen nos está dando, hermanos, la trayectoria de la preexistencia de Cristo antes de tomar la forma de carne, bajar a este mundo, ¿verdad? Ser humillado, ser crucificado, ser ascendido y exaltado en los cielos. Aquí está hablando de la preexistencia,
la humillación y la exaltación de Cristo. Es lo que está hablando aquí. Dice que va a volver de donde Él vino. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Que hay un pasaje que deja esto de la forma más preciosa, más gloriosa. Ese es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Cuando vayan a casa lo pueden leer. No sé si lo tienen aquí. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 al 11, habla de la preexistencia de Cristo. Amén. De cómo Él dejó la gloria que tenía con el Padre y se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Tomando la forma de hombre. Y dice que fue hasta la muerte y muerte de cruz, pero que no quedó colgado, sino que fue exaltado. Y termina que toda lengua le confesará como Señor y Salvador. Si ves, Él bajó como siervo y ahora reina como rey en los cielos. Amén. Ahora reina en los cielos, como estaba cantando la hermosa alabanza. Está hablando de esa trayectoria de Cristo antes de bajar al mundo. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 29 al 30. Aquí sigue hablando, ahora vienen los discípulos a responder a lo que Cristo les dice el versículo 25 al 28. Mira lo que les dice. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú veniste de Dios. Interesante. Ahora que el Señor les ha confesado del versículo 25 al 28, o podríamos decir del 19 al 28, quién es Él, hacia dónde va y lo que viene después de este tiempo con ellos. Ahora ellos dicen que sí pueden entender lo que el Señor les está diciendo. Ahora hablas claramente, le dice, y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos. Si ves, es una confesión correcta, es sincera, pero muy prematura. Déjame repetirte esto. Ellos escuchan a Jesús hablar y rápidamente confiesan de que creen que Él vino del Padre, de que Él es Cristo, que Él es el Dios Todopoderoso, pero es prematura. Ellos realmente creían que Jesús era el Dios, pero todavía no comprendían el significado de su misión, de su venida a la tierra. No podían todavía comprender por qué tenía que Él que morir sobre una cruz. No habían entendido su resurrección todavía. No habían comprendido en su totalidad el plan perfecto de Dios. Y hay una gran diferencia en tener un conocimiento de quién, podríamos decir, de quién es Cristo. En este momento ellos tenían el conocimiento de que Él era el Hijo de Dios, pero no estaban preparados para sufrir con Cristo. No estaban preparados para atravesar ese momento de sufrimiento que el Señor les estaba predestinando. En pocas horas ellos lo iban a abandonar. En pocas horas Cristo sería arrestado, golpeado, humillado, y cada uno de ellos, todos, dice la palabra de Dios más adelante, lo abandonarían, se esparcirían, como dijo allá Zacarías capítulo 13, y lo dejarían solo. Y a partir de ese momento cada uno de ellos sufriría persecución, sufrimiento continuo, hasta la muerte. Ellos todavía no podían entender eso, responden rápidamente, con una fe que no ha sido afianzada, que no ha sido anclada a través del sufrimiento, una fe que no ha sido probada a través de las pruebas. Si ves, es fácil tener fe cuando todo marcha bien. Es fácil tener fe. Es difícil cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la aflicción, en medio del dolor, cuando todas las cosas van mal. Pero es allí donde la fe se forma. Es donde la madurez del cristiano se forma. Tú y yo somos formados a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Estábamos hablando, ellos conocían a Jesús, pero no habían sido partícipes de su sufrimiento aún. Pero ese tiempo venía. ¿Sabe? Y volvemos aquí al conocimiento intelectual,
a lo que podemos tener en nuestra mente. Muchas veces podemos leer la Biblia y decir, bueno, pues yo entiendo lo que está hablando aquí, entiendo lo que dice el pasaje. He leído 35 diferentes comentarios, dos diferentes teologías sistemáticas. Soy una persona muy preparada para poder entender el texto, ¿verdad? Dentro del contexto, y empezamos a hablar de forma técnica. Empezamos a usar estas palabras grandes para que los demás nos escuchen. Y tenemos una cabeza muy grande, llena de conocimiento, pero un corazón muy débil. Un corazón muy débil para enfrentar las pruebas cuando vienen. Estamos llenos de conocimientos en la cabeza, pero estamos débiles espiritualmente. Somos babies espiritualmente. Somos bebés espiritualmente. No hemos madurado. El conocimiento bíblico no equivale a madurez espiritual. Y quizás esto venga como un shock para ti, mi amado hermano. El hecho de que podamos tener un conocimiento extenso bíblico es de gran bendición, pero no equivale a que seas maduro espiritualmente. Una persona puede tener mucho conocimiento bíblico, pero cuando la prueba llega fácilmente flaquea. Porque no ha afianzado su fe en la prueba. Entiende lo que la palabra dice, pero cuando empieza a vivir es completamente diferente. Y es allí donde nuestra fe es probada por el fuego, como dice Pedro. Es en medio de la prueba que nuestra fe y nuestra madurez espiritual empieza a crecer. Mi deseo es que tú tengas un conocimiento bíblico, pero una fe anclada en Cristo Jesús en medio de la prueba. Que no solamente sea el conocimiento en tu cabeza. Pastor Chuck Smith siempre decía que muchos cristianos no llegan al cielo por 15 pulgadas. Porque todo el conocimiento quedó en su cabeza, pero nunca bajó al corazón. Y es muy cierto. No dejamos que ese conocimiento baje a nuestro corazón. Podemos tener el conocimiento bíblico, pero no lo hemos aplicado a nuestra vida. Y de nada, no tiene sentido tener el conocimiento bíblico que podamos tener si no estamos viviendo la palabra que estamos leyendo. Si ves, es a través de la palabra de Dios que obtenemos la voluntad del Padre. Nuestra fe debe ser probada a través de la prueba. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, así que alégrense de verdad. Nos está hablando a nosotros, hermanos. Ya el Señor ya partió. Está a los cristianos que han sido esparcidos en la diáspora. Dice Pedro, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿Cuál es esa alegría inmensa? La gloria de Cristo Jesús. Estaremos con Él. Pero ¿qué tenemos que pasar para llegar a esa gloria? Mira lo que tiene que pasar. Aunque tienen que soportar poquitas pruebas. Poquitas. Muchas. ¿Por qué pone muchas, Pedro? ¿Qué le costaba poner poquitas, verdad? Pero se da la tarea de dejarnos saber que hay muchas. Tienes que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice que las pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica. Dice, está siendo probada. ¿Qué está siendo probada? La fe. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dice que así es probada nuestra fe. ¿Has visto el proceso de cómo el oro es purificado? Y sigue diciendo, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en poquitas pruebas, dice, tantas pruebas. ¿Por qué se empeña Pedro en poner tantas, muchas? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Pero tenemos que atravesar muchas pruebas. Tantas pruebas. Gosh, mi hermano. Si tú estás sentado en esta mañana aquí y me dices que no has atravesado pruebas, el enemigo no está interesado en ti. Porque ¿cómo el cristiano atraviesa pruebas? Si ves, la vida del cristiano no es fácil,
pero es ligera con Cristo Jesús. Los problemas no paran, las aflicciones, el dolor, las tragedias, las enfermedades siguen igual que con los pecadores en el mundo, igual que con el mundo que no ha venido a los pies de Cristo. Sigue de la misma forma. La única diferencia es que tú y yo tenemos una esperanza eterna. Amén. Y tenemos una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier razonamiento humano, que nos da la calma para poder soportar en medio de la prueba y nos da la esperanza a poder ver más allá de la prueba. Jesús le responde a ellos y les dice el versículo 31 y 32. Mira lo que les dice. Ahora creen, miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Interesante. Acaban de confesar que Él es el Hijo de Dios, que ellos creen que ha venido de Dios. Ahora el Señor les hace esta pregunta. ¿Ahora creen? ¿Por qué es? ¿No es sarcástica? Lo hace porque sabía que muy pronto ellos lo abandonarían y huirían y cumplirían la profecía dada por Zacarías en el capítulo 13, donde dice que las ovejas se esparcirían y el pastor sería asesinado. Ahí en el versículo 7 de Zacarías. Está hablando de que en unos momentos ellos lo abandonarían y su fe entonces sería probada. Esa fe, esa declaración de fe que acababan de dar en el versículo 29 y 30 sería probada a partir del capítulo 17 en adelante. Él les está diciendo ahora es cuando su fe será probada. Pero mira lo hermoso, no solamente les dice esto, pero también les recuerda que Él no está solo. Qué hermoso. Le dice, ustedes me abandonarán, pero sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Qué hermosa verdad. Qué hermosa verdad. Allá en Juan capítulo 8 versículo 29 Él había repetido esta misma frase. Él está diciendo que Él no está solo porque el Padre está con Él y porque Él hace la voluntad del Padre y hace lo que el Padre le manda que haga. Aquí vuelve a repetir lo mismo en el versículo 32. ¿Verdad? Hablando que no está solo. Y esto, hermano, nos enseña esto, que tú y yo tampoco estamos solos. Si ves, hay veces que la familia nos abandona por el solo hecho de obedecer al Señor, porque hemos hecho un cambio en nuestra vida, porque le hemos rendido nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. La familia empieza a verte diferente. Tú eres el aleluya, el raro, el extraño. Ya no tomas, ya no bebes, ya no fumas, ya no bailas pegado, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Te voltean a ver diferente y te abandonan. Tus amigos, ya no eres parte de ese círculo y has sido alejado. Aún dentro de la misma iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, muchas veces eres lastimado. Pero el Señor dice que tú y yo no estamos solos. Que el Padre está con nosotros. Amén. Allá en Deuteronomios capítulo 31 versículo 6, esto es lo que nos dice el Señor. Mira, hablándole al pueblo de Israel. El Señor le dice al pueblo de Israel, sean firmes y valientes. Esto es para nosotros también, mi amado. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos. ¿A quién ellos? Sus enemigos. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Me gusta cómo lo pone Isaías. Dice que Él nos sostiene en su diestra de justicia, en su mano derecha. Mira lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No hay nada más glorioso que estar sostenido por la mano poderosa de Dios. No se agarre usted de la mano del Señor porque se va a soltar. Deje que el Señor lo agarre. Amén. Simplemente tiene que rendir su vida delante de Él y dejar que Él tome control de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de nuestro caminar, de nuestra fe. Simplemente lo que usted y yo tenemos que hacer es creer y rendir nuestra vida delante de Él. Rendir cada área de nuestra vida. Rendir el sufrimiento que estamos atravesando, la prueba, traerla delante del Señor y decirle, Señor, no entiendo por qué estoy atravesando esto,
pero enséñame, muéstrame, revélame qué es lo que tengo que aprender de ello. Amén. Porque cada sufrimiento tiene un propósito redentor divino en nuestra vida. Yes. So, cuando el sufrimiento llega a tu vida, hermano, no te quejes delante del Señor. Recuerda que Él está en completo control de cada una de los eventos que ocurren en nuestra vida. Amén. So, el Señor termina con este hermoso pasaje y les dice que Él no está solo, que el Señor les ama, que les ha hablado más claramente, que ahora tienen acceso directo al Padre. Qué hermoso pasaje. Y llega al versículo 33. Y aquí viene lo bueno. Y aquí nos quedamos por las siguientes 2 horas. Mira lo que dice. Versículo 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué cosas? Las que nos acaba de llevar a través de estos versículos. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ajá, qué glorioso. Jesús termina este hermoso pasaje diciendo que Él ha vencido al mundo, que tengamos paz en Él. Estas palabras explican todo lo que ha estado enseñando del capítulo 13 hasta el 16, mi amado. Esa conversación íntima que ha tenido con sus discípulos culmina con el versículo 33. Culmina con la paz que Él ofrece, culmina con la confianza que tenemos que Él ya venció por nosotros. Amén. Dice, confíen en mí. No dice porque yo venceré, ¿sí ves? Él no ha llegado a la cruz todavía. Dice, confíen en mí porque yo he vencido. Está hablando en tiempo presente y pasado. He vencido al mundo. Confíen en mí porque he vencido al mundo. Pero dice que les entrega la paz. Y si ves, la paz que Cristo ofrece no elimina el sufrimiento. No elimina la tormenta, los problemas que llegan a nuestra vida. Simplemente nos da la posibilidad de poder soportar en medio de la prueba. Esa paz que está en cada cristiano nace, ¿verdad?, de saber que Dios está en absoluto control de nuestra vida. De nuestra vida. Por eso les dice que aunque en el mundo tendrán aflicciones, pueden permanecer firmes porque su paz está con ellos. Y su paz no depende de ellos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Amartiguamos un poquito más lo del sufrimiento. ¿Sí? En el mundo tendrán aflicciones, les dice el Señor. Sí tenemos aflicciones. Muchas. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan paz. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pablo, en su primer viaje misionero, está regresando y pasa por Derbe, Iconia y Antioquía. Y cuando llega a Antioquía, se llega con los cristianos y les dice lo siguiente ahí en capítulo 14, en Hechos 21-22. Mira lo que les dice. Hablando del sufrimiento que el cristiano tiene que atravesar para poder llegar al reino de Dios. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, lee conmigo, hermano. Es necesario que tú y yo atravesemos por tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Pero no estás solo, mi amado. Cristo está contigo. Dios está contigo. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Cuando Dios no hace sentido, Él está a tu lado sosteniéndote. De su mano derecha, dice la palabra de Dios. Cuando todo está en contra de lo que tú entiendes, de tu razonamiento humano, cuando el problema te aprieta, cuando los problemas vienen seguido uno tras otro y parece que no tienes tiempo para respirar, cuando el dolor es inimaginable, cuando la aflicción
es incontenible. Cristo está contigo y dice que Él ya venció. So, cuando estás en medio de la prueba, recuerda que Cristo está contigo y Él ya te dio la victoria de esa prueba. Amén. Él está contigo. Si ves, tú y yo, cuando oramos a Dios, cuando peleamos esta batalla espiritual, no peleamos para obtener la victoria, peleamos porque ya tenemos la victoria. Y la tenemos porque Cristo nos la dio en la cruz. Amén. Si ves, muchos ven hacia el futuro para ganar una batalla, nosotros miramos al pasado porque ya la ganamos. Amén. Juan le escribe en su primera carta a los cristianos ahí en capítulo 5, versículo 4 y 5, les dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria, mi hermano? Nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué? Mira lo que dice, la fe en qué. ¿En quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Cristo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe anclada en Cristo Jesús ha vencido al mundo porque Él lo venció por nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8:37 dice esto: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Siguiendo al capítulo 5, versículo 8, dice que Él lo hizo cuando tú y yo aún no queríamos nada con Él. Esa victoria fue ganada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos hoy entonces, hermanos? Los discípulos estaban en las últimas horas de Cristo Jesús, en el momento más oscuro de su Mesías, de su Salvador, en el momento más oscuro de ellos. Y el Señor, en lugar de hablarles acerca del sufrimiento que Él va a enfrentar en unas horas, les habla de la victoria que Él ya les dio. Les habla de la paz que les dejará. Les habla de la revelación del Padre, del amor que tiene el Padre para con ellos. Jesús no termina con sufrimiento, termina con victoria, hermanos. El versículo 16 no acaba que quedamos en sufrimiento, acaba de que vencimos con Él. Si ves, la paz cristiana no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Cristo en nuestra vida. Y esa presencia constante de Cristo nos trae la paz para poder ver al problema más pequeño que al Dios que servimos. Amén. Esta mañana quiero que vayas a casa pensando en esto. No sé cuál sea el problema que tú estás atravesando en este momento, cuál aflicción sea que te está agobiando, que recuerdes que Cristo ya te dio la victoria. Que Cristo te ha dado la paz para poder soportar en medio de la prueba. Que Cristo es el que te sostiene en medio de la aflicción y del dolor. Y que Cristo ya te dio la victoria en medio de esta aflicción. Amén. Amén. Recuérdalo, hermano. Y como dice Pablo ahí en Filipenses 4:7, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones. Amén. En sus mentes en Cristo Jesús. Oremos. Bendito amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver de que tú ya nos diste la victoria, Señor. Padre, que nosotros ya no peleamos para obtenerla, peleamos porque ya tenemos la victoria en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque la aflicción que ahora vivimos, el dolor en el que ahora estamos, Señor, es pequeño comparado con el amor y al Dios al que servimos, Señor. Padre, gracias, Señor, por las aflicciones, porque es en medio de la aflicción que nuestra fe es anclada en ti, Señor. Es a través de la aflicción que nuestra fe, Señor, crece, se afirma. Es a través de la prueba y de la aflicción, Señor, que podemos crecer y madurar espiritualmente. Padre, es a través de la prueba, Señor, que podemos experimentar, Señor, una relación más íntima y personal contigo, porque es cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados, cuando todas las opciones se han acabado y corremos a tus pies, Señor, es cuando encontramos tu gracia, tu amor, Señor, y podemos tener esa intimidad personal, Señor, contigo. Gracias por el dolor, gracias por la aflicción,
porque me acercan más a ti, Señor, porque me hacen depender más de ti, oh Salvador. Gracias, porque sin ellas, Señor, Padre, yo podría haberme olvidado de ti, podría haber claudicado, fallado. Señor, gracias, porque sin las pruebas, Señor, yo no tendría, Señor, esa intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a soportar en medio de ellas. Ayúdanos a ver la esperanza de gloria que nos has prometido, que a pesar que estamos en medio de la prueba, tú ya nos diste la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados.